¿Qué tal? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, me presento, yo soy Cristian Zuleta, Yo soy Santino Facelo. Yo soy Francesco Facelo. Yo soy Facundo Fabri. mi compañero de los mates, más crack de todos. Y hoy vamos a repasar sobre un examen de historia de la profesora Ana Luz, una genia. Una genia total. Y tengo una pregunta. ¿Qué fue la Guerra Fría? Qué pregunta complicada. Yo me acordé. Cierto que Guerra Fría fue que luego de la Segunda Guerra Mundial surgieron dos grandes potencias. Estados Unidos con base en el capitalismo y la URSS con base en el comunismo. Y ambos disputaron ser la mayor potencia mundial. La hegemonía mundial. Exacto, la hegemonía mundial, sí. Sí, me acuerdo. Duró ¿Como 60 años? Duró 46 años. Porque empezó en 1945 y terminó en 1991. Clarita recuenta, che. la tenía re clara. Y ¿Hubo un conflicto armado? O... No. Hubo disputas entre frentes políticos, económicos, Deportivos, militares, claro, deportivos, Cierto. entre otros más. Ahora me acordé de otro tema que nos dio la profe Ana Luz, que fue que luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó completamente destruida. Gran Bretaña, que era la potencia mundial hasta ese momento, quedó muy mal, básicamente. Quedó destruida también. Sí, la URSS también. Okay, la URSS. Porque la URSS perdió mucha población y mucho material. Sí, creo que un 20% de producción industrial, creo. 20%. Bueno, en cambio Estados Unidos asumió como una potencia mundial debido a que no se encontraba en otro continente. Claro. No sufrió pérdidas ni civiles ni Claro, pérdidas ni daño en su territorio, claro. territorio. Y también Estados Unidos era en ese momento la mayor potencia económica y el mayor acreedor del mundo. Pero el comunismo no se fue ahí. No, el comunismo fue muy popular en los campos porque en la Segunda Guerra Mundial tuvo mucho valor y tuvieron mucha valentía. Fue reconocido. Claro, como mucho algo heroísmo, valioso, digamos. Claro, Sí. y fue apoyado por muchos jóvenes e intelectuales. Claro, Claro, sí, boludo. sí. Pero, ¿y al final qué pasó con Estados Unidos y la URSS? Estados Unidos básicamente quiso seguir siendo la mayor potencia mundial, pero estaba su rival, básicamente, que era la URSS, que porque el comunismo estaba ganando mucho popularismo y muchos nuevos adeptos. Claro. Pero Estados Unidos, Estados Unidos creó organismos nacionales e internacionales para consolidar su poder. Sí, y también hizo como un plan de contención para contener a la URSS. Además de eso, también hizo un plan Marshall, boludo. ¿cierto? Para Sí. poder aliarse con países. ¿Qué otras medidas había tomado Estados Unidos también? Creó la ONU y... Y la OEA. La OEA. No, el No, Consejo... Antes creó el Consejo... El Consejo de Seguridad. Eso, el Ajá. Consejo de Y Seguridad. también le otorgó el derecho a las potencias ganadoras, el derecho a votar. claro. Era Era- Francia, Estados Unidos, China y La URSS y Gran Reino Unido. Bretaña. Y Gran Gran Bretaña. Bretaña. Gran Bretaña. Sí. Y, Y después sí creó la OEA. sí, pero me acuerdo un dato importante era que Estados Unidos se reservó un derecho para, básicamente, todas las situaciones que pasaran en América Latina estaban a cargo de él. Entonces, América Latina no quedó a cargo de la ONU, sino que quedó a cargo, la América Latina quedó a cargo de Washington, que era Estados Unidos. Y ahí sí crea la OEA. Ahí sí creó la OEA. Claro, pero era para consolidar su poder en América Latina. Sí. Y después Y- la OTAN. Claro, ¿y qué era la OTAN? La OTAN es un tratado militar Ajá. que hizo con países de Europa Occidental. No, Europa del Este era. Europa del Este. Era Europa del Este. Claro, y creo que también se creó la CIA Ajá. y la NSC, que era para recopilar información de forma secreta sobre lo que pasaba en otros países. Claro. Y en el factor económico estaba también... No, el factor del campo monetario creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Claro, para estabilizar el comercio global. claro. Sí, cierto. Y luego están las medidas de la URSS, que es un poquito más complicado, que empieza con el Pacto de Varsovia, creo que era. Que no lo Sí, era recuerdo. un tratado militar. Ajá, un tratado Me acuerdo militar. que era un tratado militar. Exacto, que la URSS básicamente se aliaba con Europa del Este. Claro, y se le llamó el Tratado de Amistad o de Varsovia. Claro, exacto, era más conocido como el Pacto de Varsovia. Ah. Sí. Luego estaba... no me acuerdo. Yo creo la ONU. Ajá, no, la ONU es Estados Unidos, pa. No,
que la URSS como que reconstruyó organismos, ¿no? Ah, sí, reconstruyó sus organismos de inteligencia, que por Eso. ejemplo, sí, la checa que había nacido en 1917, básicamente se reconstruyó y en 1943 se rebautizó como el Consejo del Pueblo. Ah, el Consejo del Pueblo. Ajá. ¿Pero qué hizo? El Congreso del Pueblo. Claro, se orientó a eliminar los partidos antisoviéticos y Sí. contrarrevolucionarios de la población. Pero después murió Stalin. Sí. claro, Por sí, eso. y el sucesor de Stanley dio un giro sobre los partidos Ya, conocidos como la Desestalinización. Eso. Desestalinización. Exacto. Y también me acuerdo que se había clausurado el servicio secreto, que era uno de los más temidos en toda Europa. Claro. y Y luego- después No, la de, ¿Cómo? sobre el comienzo de la El Guerra Fría. comienzo de la ¿Cuándo comenzó? Estaba Creo la que primera, comenzó- había 2 fechas. Sí, había, Sí. había varios debates, pero lo más importante era que comenzó el 6 y el 9 de agosto de 1985, me parece. No, ese es el fin. 1945 creo que era. 1945. Sí, ese es el 9 y... Ah, sí, que es cuando Estados Unidos tiró bombas a Hiroshima y Nagasaki. Claro, y después está la segunda fecha, que es en 1947, cuando Estados Unidos básicamente dio la idea a los pueblos libres de que los iba a ayudar a mantener sus gobiernos, sus cosas, y que no cayeran en regímenes totalitarios que básicamente indirectamente hacían alusión al comunismo. Claro. Claro, y después está el fin de la guerra. el fin era, habían 2 fechas también, Sí. que era, la primera era en 9 de noviembre de 1989, que fue cuando los alemanes comunistas pudieron pasar libremente a una Alemania comunista, Claro. capitalista digo. Claro. Y la URSS se desintegró completamente Ah, verdad. y se dividió en 15 estados que se fueron por el lado capitalista. Claro. Exacto. Y la segunda fecha fue el 26 de noviembre de 1991, Ajá. que fue la fecha en donde Estados Unidos se consolidó como la superpotencia mundial. Y claro, Y sí. eso. Y bueno, Claro, igual sí. en esos debates, en el inicio de la guerra, nosotros creemos que el que más tipo está acorde es cuando Claro, Estados cuando Unidos bombardeó ataca, a Hiroshima claro, y Nagasaki. bombardea, ya que ahí básicamente demostró su poder y ganó el respeto de otras potencias, ¿no? Y el debate de... El fin En de la cambio, al guerra. final, Claro, Yo creo que la primera, el 9 de noviembre de 1989. claro, porque Claro. ahí encima la URSS queda dividida en 15 repúblicas Sí. y en esas 15 repúblicas pasan de a poco al capitalismo. claro, Claro, dejan el comunismo y se pasan al capitalismo. Claro, es y ahí verdad. pierden mucho poder. Sí. Después, Porque decían que era malo el comunismo. sí, Sí. creo que Europa y... Ajá, Europa y Estados Unidos veían al comunismo, a la URSS, como el mismísimo demonio. Sí, y Claro. también tomaron medidas políticas internamente y externamente para... Claro, para combatir. Claro, para combatir los movimientos de izquierda y aislar a la URSS. Claro, para aislarla, boludo, Sí. completamente. Y después hizo unas herramientas. Estados Unidos utilizó unas herramientas. Sí, pero antes de eso, también para sacarlo básicamente a la URSS, una medida que adoptaron fue aislarla de la economía, básicamente, Ah, de sí. la otra potencia. Sí. Ah, sí. Y después sí, claro, están las medidas que usó Estados Unidos, que, bueno, Ah, sí, fueron 2 herramientas. fueron 2 herramientas del poder blando que, bueno, básicamente fueron porque en América Latina, en África y en algunos países de Asia veían la Revolución Rusa como un oferente de esperanza, básicamente. Entonces Estados Unidos tenía miedo de que hubiera una revolución más profunda, por lo que usa estas 2 herramientas del poder blando, que es la demonización y la... Y la victimización. Exacto. Sí, y ¿cómo era la demonización? En cuanto a la demonización, Estados Unidos promovió la idea de que su rival estaba decidido a controlar el planeta, digamos. Ah, ¿cierto? claro. Sí. Y también Era- como llevarlos a un... imponer una dictadura. Claro, comunista. Ajá, lavarles Y que era, querían como expropiarse
las pertenencias de los ciudadanos y lavarle el cerebro a los niños y a los jóvenes. Ah, es verdad. Y luego está La la victimización. Exacto. Yo me acuerdo que la victimización era que Estados Unidos básicamente se dio a sí mismo como referente del mundo libre y como él es el bueno, por así Claro, decirlo. y también decía que era el blanco del odio soviético, básicamente. Claro. Que ellos sí. eran los buenos y los soviéticos eran los malos, digamos. Ah, Básicamente. yo creo que no estamos mal, amigo. Y bueno, Vale. yo creo que acá terminamos, ¿no? Sí. ¿Eso eran los Eh, temas? Creo que esos son todos los temas. Repasamos Pues, todo, estamos re bien. vamos. Sí, sí, bueno, Acá terminamos. acá terminamos. Ujú. Le queremos recomendar este capítulo sobre la Guerra Fría porque tiene mucha información muy específica, Muy precisa, claro. es muy entendible, A fácil de nosotros entender. nos interesó mucho, por lo menos léanlo y vean a ver Claro. qué les parece. Y bueno, y muchas gracias por ver el streaming hasta el final. Y bueno, nos vemos. Nos vemos. Chau, hasta luego. Chau.